Pilar Mora es una doctora mexicana que tiene una hija que fue diagnosticada con autismo a los 7 años y ella no se quedó así como que, ok, este es el diagnóstico y aquí. A ella le cambia la vida este diagnóstico porque la lleva a investigar tantas cosas y la lleva a un nuevo propósito en la vida. Hoy día su hija está sana, sin diagnóstico de autismo, con beca y todo lo demás. Y de eso vamos a hablar y por eso la quiero tener hoy, para hablar de esos duelos y para hablar de cómo también podemos ayudar a nuestro cuerpo por el sistema intestinal, que de eso casi nadie habla, para ser mejor. Pilar, bienvenida, gracias, gracias de No, verdad. gracias a ti, Mónica. Muchas gracias. Mira, mi corazón, primero que todo, mexicana, ¿dónde vives? ¿Cómo empiezas este tipo de medicina natural a la que te dedicas? Pues mira, te platico. Yo soy mexicana, pero Uh -huh, yo viví 6 años casi en Texas. uh -huh, Entonces, cuando nosotros vivíamos allá, que mis hijos eran chiquitos, fue que pasó lo del diagnóstico. En uh esa -huh. época yo estaba haciendo bueno, terminé un doctorado, había empezado una investigación de postdoctorado Uh -huh. y bueno, un día me llaman de la escuela y me dicen, necesito que venga la directora. Me dice, oiga, pues es que no sabemos cómo llegó su hija a primero de primaria. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que cómo llegó? Porque siempre había ido a la misma escuela. Entonces yo decía, a ver, ha venido aquí desde PK3, no es como No es que, nueva, no es es alumna nueva. nueva, ajá. La directora sí era nueva, no la conocía. Y entonces me dice, es que no pone atención, Ajá. no lee, no, nada, necesitamos un diagnóstico. Claro. Entonces voy por el diagnóstico. Ajá. Entonces, Bueno, fui con un neurólogo, un neuropediatra, le hicieron estudios y me dijo, bueno, la niña tiene déficit de atención severo del tipo inatento, la medica y a las 2 semanas el cuadro empeoró de forma terrible. Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Porque claro, entre que en la escuela te obligan, no tienes opciones, y yo en esa época era completamente ignorante de estos temas, pues claro, uno confía y va haciendo lo que te van diciendo. Pero bueno, en el caso de ella empeoró. Me vuelven a llamar del colegio y me dicen, no, ahí es que la niña está muy mal, que no le está dando las medicinas o qué está pasando. Dije, no, yo estoy siguiendo al pie de la letra lo que me dijo el doctor. Me claro, tú vuelve, eres médico, anyway. Uh -huh. bueno, yo estudié medicina natural, Ah, ok. no estudié medicina alópata. Pero dice, a ver, Pero yo de todas estoy maneras, haciendo lo sí. que me están diciendo, me piden otra revisión con el médico, la vuelvo a llevar y cambia el diagnóstico en 2 semanas a déficit de atención con hiperactividad. Yo, bueno, pero ¿qué está pasando? Le cambian la medicina, le dan más medicinas y al mes lo mismo otra vez de no, es que no está funcionando, necesitamos otro diagnóstico. Y ahí fue cuando ya resulta que me dicen que es autista, que tiene trastorno de espectro de autismo. Yo, pero ¿cómo? Si hace 6 meses estaba perfectamente bien, ¿cómo una niña de 7 años en un periodo de 6 meses pasa a tener déficit de atención y en 2 semanas con hiperactividad Hiperactividad. y en un mes es Es como si autista? estuvieran adivinando una No, serie. y claro, los síntomas iban empeorando. Ajá. Entonces, bueno, en esa época tenía una vida un poco complicada, ¿no? Vivía en Estados Unidos, tengo una hija más grande, tengo un hijo más chiquito, tenía un negocio, aparte estudiaba y bueno, dije, tengo que dejar algo porque yo tengo que cuidar a mis hijos y mi hija me demandaba mucha atención. Entonces hablo a la universidad y le digo al director de mi tesis, oye, tengo que darme de baja porque la verdad, mira, me está pasando esto y me estoy volviendo loca. Y entonces me dice, oye, pero piénsalo bien, ¿por qué no cambias tu hipótesis? ¿Por qué no cambias tu investigación? Y te pones a ver qué es lo que le está pasando. Porque lo que me estás diciendo está muy raro. Me encanta. Me dijo, y si no lo haces tú, ¿a quién le va a importar? O sea, Claro. si tú, que es tu hija, no te importa, Ajá. ¿a quién le va a importar? Y esas palabras, Mónica, se me quedaron en mi Pero cabeza qué belleza. Eso y sí es un dije, profesor, ¿eh? sí es verdad, ¿no? Entonces me dijo, no te preocupes por el tiempo, tómate el tiempo que quieras, pero descubre qué le está pasando. Entonces, después de 2, 3 días, porque bueno, a ver, uno como mamá, lo último que quieres saber
o aceptar es que algo está mal o algo Claro, está pasando, ¿no? claro. Y esto de la negación, yo no aceptaba el diagnóstico para empezar, ¿no? Entonces era como, no, saber, Es que es un cambio de vida y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago? Entonces empiezan todos sí, los escenarios hipotéticos en tu cabeza y te ¿y qué va a atormentan, eso no te deja pasar? dormir Y tampoco. claro, y si esto sigue empeorando así, Ujú. y bueno, no, ¿Qué yo tengo que hacer para pasé, que mi hija esté bien el resto de su vida? Sí, todo claro, eso será, pasa. y fue un momento en el que dije, a ver, si no hago nada y esto sigue empeorando a esta velocidad, pues, ¿qué va a pasar en unos meses o en un Claro. año, ¿no? Entonces, armo un grupo de control, encuentro a muchos niños en la zona con un diagnóstico tardío de espectro de autismo, lo cual no es muy común porque no es normal que un niño sea regular, neurotípico y a los 12 años empiece con estos síntomas. No, Claro, no eso es lo empieza común. normalmente a los 2 años más Muy o menos, ¿o no? chiquitos, Sí, sí, muy claro, eso se chiquitos. empieza a notar temprano. Entonces, decía, pero, ¿qué está pasando aquí? Entonces, armo el grupo de control y me pongo a investigar, hablé mucho con los papás y hubo un día que uno de los papás de los chiquitos, eran 3 hermanos, Ujú. y de los tres, dos tenían el diagnóstico de forma tardía. El señor era agrónomo y entonces me dice, oye, ¿no crees que puede ser algo que está en la comida? Porque entre comillas comían saludable, ellos solamente querían comer fruta y verdura. Empezaron a rechazar el huevo, el pollo, la carne. Entonces Porque tenían, el cuerpo te va pidiendo cosas, el cuerpo te va pidiendo lo que necesita y uno no lo sí, escucha, ¿no? pero en este caso lo que sucede es que eh, cuando hay ciertas intoxicaciones, ciertas infecciones parasitarias, Ujú. eso va determinando tu sentido del gusto. Es como si estos organismos que pueden parasitarnos van a hacerte comer lo que ellos quieren comer para seguirse Claro, reproduciendo y evitas lo que daña su terreno biológico. claro. Entonces, cambian el sentido del gusto y empiezas vamos a decir, a volverte, no quiero decir adicto, pero sí a comer mucho más de ciertos alimentos Ujú. que no tendrías por qué comer tanto. Te pongo ejemplos. Es muy común que los niños que tienen este diagnóstico se coman en un día 12 manzanas, 15 manzanas, o 2 kilos de fresas, o 10 plátanos. O sea, es como que van cambiando y de que les gusta algo, solo quieren comer eso. Generalmente son nuggets de pollo, papas fritas, leche, ¿no? Pero en este caso, con los niños, era verdura, era jitomate, era cebolla, o sea, cebolla blanca, por ejemplo, se la comían Como si cruda, nada, sí, plátano, mango, fresa, o sea, tenían cosas muy ciertas específicas, ¿no? preferencias, pero todos tenían esas como adicciones alimentarias y rechazaban muchos alimentos, no querían comer nada caliente, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues como resultado de toda esta investigación, para resumirte un poco esto, pues resultó ser que lo que tenían no era trastorno de espectro de autismo. Esto siempre lo menciono porque fue un diagnóstico equivocado. Ellos tenían una irritación neurológica que le estaba generando una toxina que estaba en los alimentos y esa toxina la genera un hongo, que en este caso es un fusarium, eh, y bueno, así fue como empezó a alterarse el sistema neurológico y, claro, quitando esos alimentos y haciendo una incorporación de otros, por ejemplo, caldo de pollo, caldo de res, esa grasa que tienen estas preparaciones alimenticias, pues no permite que estos organismos se reproduzcan adentro de tu Ujú. cuerpo, entonces baja la población, bajan los residuos tóxicos Me encanta. y al quitar todos los alimentos procesados, vamos a decir que lo que hace estas estrategias es que el sistema neurológico, entre comillas, va limpiándose. Se van eliminando toxinas y al mismo tiempo le das lo que requiere, porque todo el sistema neurológico, el cerebro y el sistema nervioso es grasa. Tiene una capa de grasa que es la mielina, el cerebro es colesterol,
Entonces, si tú no comes suficiente proteína, suficiente grasa, si, por ejemplo, el hígado no funciona bien para convertir esa grasa en los bloques constructivos que requiere tu cerebro y tu sistema nervioso, empiezas a tener este tipo de desequilibrios. Y claro, el punto aquí es que cuando tú vas a este tipo de servicios médicos, te van a decir no comas chocolate, come gluten free, ciertas cosas. Y ya, en este caso, eso no aplicaba porque comía frutas y verduras, que Estás nosotros comiendo lo pensamos que se es supone que se súper debe comer, saludable, ajá. ¿no? Súper saludable. Bueno, pues no, la realidad es que si esos alimentos que consideramos que son súper saludables tienen algún tipo de contaminación, pues se pueden desencadenar todos estos síntomas, entonces hay un diagnóstico equivocado, entonces hay una medicación equivocada y esto se va haciendo una bola de nieve Pero y me imagino claro, que eso al principio para ti tuvo que ser prueba y error, ¿no? ¿Qué alimentos sí, puede consumir que le va a caer bien? lo que ¿Cuánto tiempo se hicimos puede ver fue, un cambio? exacto, hicimos aquí hay diferentes formas de aplicar esta metodología, entonces se hace una estrategia eliminatoria alimenticia que es completa, quitas todos los alimentos y es como un bebé y Sí, que vuelves a primero empezar. uno a la vez, cada Y semana uno ahí a la vez. sí, cada día vas agregando algo nuevo y ahí te vas dando cuenta exactamente cuál es el problema. Ahora, sí hay grupos de alimentos que sabemos y se sabe que son causa de irritaciones neurológicas, porque por sí mismos tienen sustancias que son tóxicas, por ejemplo, los cereales. Y no es solo el gluten, tenemos la idea de que el gluten hace mucho daño. A veces no sabemos ni por qué, pero hemos escuchado tanto que el gluten y el gluten. Ujú. Bueno, no es exactamente el gluten y no es solo el trigo, son todos los cereales. Tienen un aminoácido que en el maíz se llama ceína, en el arroz es la ricina, que en nuestro cerebro, por ciertos procesos bioquímicos, se convierten en opiáceos. Ujú. Entonces, imagínate, cada vez que comemos cereales, es como si nos estuviéramos drogando un poquito. Claro. Si a eso lo combinamos con lácteos, pues se va poniendo el problema peor, porque Ujú. los lácteos tienen dos sustancias, una es la lactosa, que es un azúcar, y la otra es la caseína, que funciona como un somnífero. Por eso los bebés que toman leche materna se duermen, comen y se duermen, por la alta cantidad de caseína que tiene la leche materna. Ujú. Entonces, si comemos cereales, te voy a poner un ejemplo típico, el desayuno de cereal con leche. Ahí Comemos un estamos cereal, dándole duro ya con tenemos todo. nuestra carga de opiáceos y después con la leche tenemos la caseína, que es un somnífero, y luego el azúcar. El azúcar es más adictiva que la cocaína, 9 veces más adictiva que la cocaína, pero se convierte por efecto de algunos organismos que nos habitan en un alcohol muy tóxico que se llama acetaldehído. Entonces, si tenemos a un niño desayunando cereal con leche, lo estamos mandando al colegio con una dosis de un opiáceo, con una dosis de un somnífero y con una dosis de alcohol. Claro que cuando llega a la escuela, pues va a estar difícil que ponga atención Ujú. y más si ya hay un antecedente de que es un niño que tiene problemas de atención o de aprendizaje o de conducta. Entonces se ha hablado mucho de que los lácteos eh, no son lo mejor, ni el gluten ni el azúcar. Pero, ¿qué pasa cuando son frutas y verduras? Jamás se nos va a ocurrir que el problema son las frutas y verduras. Y he tenido muchos casos en donde, te voy a poner un ejemplo, hay personas que no toleran una sustancia que se llama solanina, que tiene el jitomate o el tomate, y les causa muchos problemas porque genera inflamaciones y entonces tienen artritis, por ejemplo. Y entonces cuando dejan de comer el jitomate o los alimentos que tienen solanina, se eliminan los síntomas de la artritis. Y bueno, así te puedo decir muchos casos de mucha gente que se ha acercado con nosotros que tienen diagnósticos que son equivocados, ¿no? Lupus, por ejemplo, he tenido niñas con diagnóstico de lupus que lo que tenían era una infección por oxiuros y parásitos. Entonces, lo que sucede es que
si estamos desnutridos, intoxicados y tenemos parásitos, esto se puede manifestar de muchas formas, con síntomas que se pueden confundir con otro padecimiento, te dan un diagnóstico, te medican y después, claro, nunca se va a eliminar el problema porque la causa ahí está. Okay. ¿Desarrollaste un método? Sí. Cuéntame en qué consiste, cómo lo pones en práctica. Mira, es una metodología que está conformada por 4 protocolos que están interrelacionados entre sí. El más importante es la estrategia alimentaria, que es qué vas a comer y qué no vas a comer y por qué razón. Esta metodología se tiene que personalizar. Entonces, desde la estrategia alimentaria se hace en función de la persona. Este niño, esta mujer, este adolescente, qué va a comer, qué no va a comer y por qué, porque no se puede generalizar. Lo que es bueno para una persona le puede hacer muchísimo daño a otra, aunque pensemos que es saludable. Entonces, esa es la estrategia más importante. Utilizamos complementos nutricionales para ayudar a que los órganos del cuerpo funcionen mejor y que más rápido se pueda recuperar el equilibrio de... Pero para esto necesitas exámenes de sangre y todo eso también. Sí, nosotros utilizamos análisis de sangre y un cuestionario, en donde Okay, sí, claro. combinamos los síntomas con... ¿Qué estás comiendo? Con ¿Cuál es tu rutina exacto, diaria? es qué haces, qué comes, qué síntomas tienes y en los análisis observamos si los órganos principales funcionan bien o no, o hay que hacer algún ajuste. Claro. Entonces todo lo hacemos a Y través... también depende Sí. en qué ciudad vive, cuál es su Sí, entorno, el nivel de exacto. estrés, me imagino también, Sí, porque ahora el estrés está en todo. sí, consideramos muchas variables, porque no es lo mismo vivir en la playa, en una zona húmeda, que vivir en una zona muy seca, desértica. ¿Por qué? Porque los organismos que van a vivir ahí son diferentes. Claro. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo, muchas variables. Y bueno, te decía, la metodología está conformada por un protocolo alimentario, complementos nutricionales, técnicas de desintoxicación, en donde aceleramos los procesos para eliminar toxinas acumuladas y también utilizamos protocolos de desparasitación. Muchísimas veces las causas de muchos desequilibrios son parásitos, pero tenemos la idea de que no tenemos parásitos y como por lo menos en México cada vez hay menos campañas de desparasitación y en otros países no existen. Sí, la gente, tú le preguntas a la gente cuándo fue la última vez que se desparasitó, no, ni se acuerdan No, muchas veces. no, nunca, a veces te dicen nunca, nunca. A las mascotas sí, a los perritos y a los gatos los llevamos a que los desparasiten, pero nosotros no lo hacemos y la realidad es que es muy fácil parasitarse, muy fácil. Y hay organismos que pueden vivir en nuestro cuerpo años sin darnos síntomas, hasta que el problema, como es silencioso, se va poco a poco formando y cuando ya tenemos el problema, pues es un problema crónico. Entonces, bueno, es un poco identificar si la causa es biológica, si es una combinación de falta de nutrientes, si son toxinas o todo combinado, que es lo más común. Claro. Ahora está muy de moda las inyecciones para bajar de peso. Sí. Una de las cosas de las que oigo hablar mucho más es que con las inyecciones estas se apaga el ruido ese constante de pedir comida, ¿no? Del que el cerebro pida comida, de que pida dulces, cuestiones así. Ese ruido constante que sentimos muchas personas, entre las que me cuento, o por ansiedad o por querer estar comiendo aun cuando eres consciente de que no tienes hambre, puede formar parte también de este tipo de cosas, o sea, este método podría solucionar también este ruido constante que sentimos, que ganas de comer ciertas cosas con azúcar sobre todo. Sí, bueno, mira, esta metodología en particular, cuando yo fue que me puse a investigar y la conformé, no tenía como objetivo bajar de peso. Claro. Pero en todos estos años bueno, he documentado muchísimos, cientos, miles de casos, más tal vez. de 13 años Sí, todo esto, ¿no? lo que he notado es que cambia el sentido del gusto,
una vez que cambias ciertos hábitos, el sentido del gusto empieza a cambiar. Cuando empiezas a reducir estas colonias de organismos, ya no vas a tener ganas de comer cosas dulces. Cuando el cuerpo está absorbiendo nutrientes, ya no tienes hambre, porque esta sensación de ansiedad de tener hambre todo el tiempo, generalmente la causa la desnutrición. Porque hay falta de algo, claro, y el cuerpo Necesitas sí te está nutrientes y avisando. te está pidiendo, y entonces comes. Pero en vez de comer algo nutritivo, comes lo que se te antoja, que generalmente es lo que te piden estos organismos, y va a ser dulce, van a ser carbohidratos. eh, Hay organismos, por ejemplo, que lo que te van a pedir, porque parece un poco como de película esto, pero los colorantes, los saborizantes, los conservadores, todo eso favorece de alguna forma el terreno biológico que a estos organismos les gusta. Entonces eso es lo que se te antoja y estás come y come y come todo esto. Cuando tú cambias tu alimentación, empiezas a consumir alimentos nutritivos, pero además tu cuerpo tiene la capacidad de absorber esos nutrientes, porque a veces aunque comas alimentos que son nutritivos, tu cuerpo no produce ciertas enzimas, entonces no los puedes absorber. Claro. Entonces hay que corregir todo eso. ¿Y qué he visto yo? Bueno, que las personas, muchas personas sí pierden peso, se sienten mejor, y otras que tienen bajo peso ganan masa muscular. O sea, es como Encuentran tu el cuerpo, equilibrio. exacto, va a hacer lo que necesita para, para estar saludable, para recuperar el equilibrio. Ok, ¿cuáles son como que los síntomas que pueden servir de bandera como para decir algo está pasando? Bueno, mira, En un adulto sobre todo. en un adulto, mira, uno que es muy obvio es tener una adicción alimenticia. ¿Qué es eso? Es no puedo no tomar mi café en la mañana con 2 galletas. No puedo. Todos los días necesito ese café con esas galletas. Eso es un foco rojo. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo no necesita ni café ni galletas. O una soda, ¿no? Por ejemplo, el refresco de cola. Es que si no me lo tomo, no me despierto y no tengo energía. Otro foco rojo. O cuando, por ejemplo, bueno, en los adultos es común, pero es más obvio en los niños. Por ejemplo, los niños que toman muchísima leche y solo quieren leche. Ese es un foco rojo. Ahí hay algo mal. Entonces, eso es como una señal muy obvia. Eh, Ahora, hay muchísimas. Por ejemplo, hablar dormido, babear dormido, esos son parásitos. Ser sonámbulo también tiene que ver con parásitos. Eh, Tener, por ejemplo, pesadillas. A veces pensamos, ay, es que cené mucho y entonces por eso tuve pesadillas. Bueno, las pesadillas están relacionadas también con organismos Mira, que son parásitos. Cuando los días de la luna llena nos sentimos mal, no dormimos, nos duele la cabeza, tenemos parásitos. ¿Y qué es lo que pasa? A mayor si eso de los toxina, locos están sueltos es parásito, y cuando la sí, luna llena. sí, ves el término lunático, viene de ahí, porque los días de la luna llena pasan más accidentes, hay más Ajá. delitos, bueno, es que Los tiene que ver parásitos esto, salen a bailar. hay más suicidios, Dios mío de mi entonces vida. tiene que ver con esto. Síntomas, desequilibrios hormonales, por ejemplo, en el caso de las mujeres que no están en la etapa de la menopausia, tiene que ver con esto. Problemas de atención, de aprendizaje, de memoria, migrañas, problemas en la piel como eczemas, obviamente problemas digestivos, ¿no? Estreñimientos, diarreas, etcétera, tienen que ver con esto. O sea, hay tantos síntomas que están relacionados que la ¿Qué hacer? realidad, sí, bueno, ¿qué hacer? Bueno, yo lo que siempre les recomiendo es lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos. O sea, tener esa higiene básica que a veces por las prisas se nos olvida. Después, en la medida de lo posible, porque es difícil, evitar los alimentos procesados. Entre más procesado y viene en la bolsita, eso va
poco a poco desnutriendo a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no tiene lo que necesita para funcionar, pues no va a funcionar. Es como un coche sin gasolina, pues no va a caminar. Claro. Y luego, bueno, analizar si es un caso crónico, lo que tenemos que hacer es buscar la causa. La causa a veces es lo más obvio, qué te comes, qué te estás comiendo o qué no te estás comiendo. Por ejemplo, una persona que tiene un eczema y se pone cremas y cremas y cremas y cremas, quiere arreglar el problema de forma superficial, probablemente es algo que se está comiendo lo que está ¿Hasta causando el ese acné puede ser problema. eso? También puede tener que ver. Wow. Entonces, Y tenemos que buscar la causa, claro, eso es. y desparasitarse, ¿qué tipo de desparasitante? ¿Cada cuánto? ¿Cómo puede ser? Pues los desparasitantes, la recomendación es hacerlo cada 6 meses de forma preventiva, pero la realidad es que los organismos que nos pueden habitar tienen ciclos de reproducción en promedio de 3 meses. Entonces, una sola pastilla, una sola vez, te va a ayudar si el problema no es grave o lo estás haciendo de forma preventiva. Pero las personas que tienen infecciones parasitarias crónicas que ya les están causando problemas, necesitan procesos de 3 meses por lo menos. Si no, no va a ser suficiente. Claro. Ahora, en Estados Unidos hay pamuato de pirantel que se puede comprar sin receta. Eso es lo que pueden comprar. En México y en otros países hay muchos Sí, hay una variedad desparasitantes. mucho más grande, sí. Entonces, y se pueden comprar sin receta. Yo no recomiendo nada más desparasitarse así sin Claro, pero por lo orden, menos una vez al pero año sí sí, puede ser un con Prunets o cosas así. mebendazol, con pamuato de pirantel, se puede hacer 1 o 2 veces al año. Sabemos que muchas cosas tienen que ver con los duelos que vivimos, con nuestra parte emocional. Y en parte de mi libro, El arte de no morir de dolor, yo hablo de ese duelo que yo tenía con mi mamá, que me llevó a caer en desórdenes alimenticios de los que todavía estoy saliendo 50 años de Después, vida, ¿no? Sí. Y tú me estás hablando de una prueba que has desarrollado, que es la de la sangre viva, que me parece, el título, el nombre ya de sangre viva, como que vamos a aprender el micrófono. Cuéntame un sí. poquito más. Mira, cuando yo estudié el doctorado nos enseñaron una técnica que se utiliza para investigación, no para hacer diagnósticos, pero a mí me ha parecido muy interesante. Lo que hacemos es sacar una gota de sangre y eso lo ponemos en un microscopio de campo oscuro de contraste de fases. ¿Qué vemos ahí? Pues la gota de sangre. Y entonces vemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma. Y yo me he dado cuenta después de tomar miles de fotografías que hay ciertos patrones que se pueden observar dependiendo de lo que te está pasando. Entonces, si tienes, por ejemplo, una relación difícil con tu mamá, es muy común que las personas consuman más carbohidratos. Eso es una constante. Y eso en la sangre se ve como hilos de fibrina. Eso es como una telaraña, se empieza a ver como una telaraña. Eso obviamente hace que la sangre no pueda circular tan rápido porque es como si tuviera obstáculos. Te voy a enseñar una fotografía para que veas más o menos cómo se ve la fibrina. Y bueno, hay otras personas, por ejemplo, los que tienen problema con su papá. Ahí la sangre, los glóbulos rojos cambian de forma, se hacen como en una forma de gota y empiezan a unirse. Es muy interesante, son personas que les cuesta mucho trabajo, como que les está costando mucho trabajo el tema económico, están un poco atorados con el trabajo. Entonces, esto a mí me ha llamado mucho la atención porque es una constante. O sea, podremos decir que las personas que tienen duelos, tú lo puedes ver en la sangre. Claro, A veces sí. porque, claro, las reacciones de nuestro cuerpo y todo eso van modificando. Claro, el mismo estrés, Ajá. todo lo que se genera en las glándulas suprarrenales, por supuesto que va cambiando la composición de la sangre y de cómo se ve la sangre. Entonces es apasionante, a mí se me hace muy interesante, Sí, o sea, me has dejado muy de una pieza. interesante, porque lo puedes ver en una fotografía. Incluso, fíjate que hace un tiempo hice unas pruebas con un buen amigo mío, con Mirko, que es biodescodificador.
Entonces, armamos un grupo de control, tomamos muestras de sangre, él hizo la terapia de biodescodificación y bueno, estábamos observando qué pasaba en la sangre y qué relación había entre tus emociones y la forma de los glóbulos rojos, de cómo sí, cómo se veía el plasma, cómo se movían. Entonces es súper interesante. En otra ocasión hice también una pequeña investigación. ¿Qué pasa después de una meditación en la sangre? ¿Cómo se ve? ¿Y qué pasa después de que estás pensando en cosas negativas? Y eso me llamó mucho la atención. Después de estar 5 o 10 minutos pensando en lo que no te gusta, en lo que te hace infeliz, lo que te duele, la sangre se descompone y lo puedes ver y fotografiar y pasó en todos los casos. Es súper Y después de una interesante. meditación o después de estar tratando de sanar todo Sí, eso, ¿qué si estás pasa? tranquilo, ves cómo hay un reordenamiento, se ve una mejoría, se ve y se puede fotografiar. Entonces, obviamente, pues nuestro cuerpo está todo interrelacionado, lo que pensamos, lo que sentimos, eh, y la sangre es un vehículo en el que se ven muchas cosas, porque están circulando en nuestro cuerpo litros y litros de sangre todo el tiempo, y todas nuestras reacciones tienen efectos bioquímicos. Me Entonces, encanta. ahí se ven. Es fascinante, podríamos hablar todo el bendito día, gracias. Óyeme, Pilar, yo tengo algo que se llama café y duelo. Y he aprendido que el café puede disparar los recuerdos y llevarte a esa parte triste y todo eso. Pero también, si cuando aprovechas y disparas esos recuerdos y esa tristeza, hablas de eso, puedes empezar a sanar. Se puede. ¿Qué opinas tú de eso, Bueno, a pesar de que hablamos ya del café? bueno, el café tiene algo muy interesante. Lo que le da el sabor al café son micotoxinas. Por eso el café de altura, que es de zonas húmedas y un poco más oscuras, nubladas, pues tiene un sabor más fuerte. Estas micotoxinas son residuos de hongos. Los hongos son seres muy particulares. Entonces, siempre que hay hongos, levaduras, algo del reino fúngico involucrado, a mí me parece que ya hay ahí un tema de qué hablar, porque los hongos son organismos que son un reino completamente aparte de las Es plantas y muy, los muy animales, complejo. Ajá. es muy complejo, pero desde mi punto de vista, la vida y la muerte en el planeta Tierra tienen que ver con los hongos. La felicidad y la tristeza, la vida y la muerte, es como estas grandes dualidades del ser humano en algún punto están relacionadas con estos organismos. Entonces, fíjate, lo que me dices no me sorprende para nada, porque tú sabías que la cándida, que es esta levadura, que se habla mucho ahora de la cándida, se alimenta de los residuos muertos o de células muertas en nuestro cuerpo. O sea, literalmente come muerte. Cuando nosotros tenemos mucha cándida, generalmente con el tiempo empezamos a tener tristeza, depresión, ansiedad, y puede terminar en una depresión severa y puede terminar en un suicidio. Estos organismos nos llevan ahí. Y por otro lado, hay organismos que también son de este grupo que nos pueden mantener saludables. Entonces es como un reino muy sofisticado. Buscar el equilibrio. Exacto. Pero cuando me hablas de café y duelos, creo que el punto de inflexión podrían ser las micotoxinas. Me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren contactarte, si quieren aprender más de todo este fascinante tema? Nos pueden encontrar o contactar a través de las redes sociales. En Instagram, nuestra cuenta es @métodoACI. Pueden escribirnos un correo a contacto@métodoaci.com. Nuestra página de internet es métodoaci.com. Hay muchísima información, hay artículos. En YouTube tenemos un canal con muchos videos, con mucha información gratuita. Nuestro canal se llama Macy Macy o Macy, nos encuentran así. ¿Cómo se escribe?
M-E-I latina, S-I latina. Perfecto. Gracias. Gracias, Gracias, Mónica. doctora, porque ha sido fascinante y de verdad que uno tiene que prestar más atención a lo que el cuerpo te dice, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias.